Vamos a conversar con Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida a Conexión. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para hablar precisamente de esta problemática, ¿no? que veíamos la violencia basada en género, especialmente en mujeres migrantes y refugiadas. ¿Qué es lo que se ha identificado básicamente en el país en torno a la presencia de mujeres procedentes del extranjero? Sí, mira, lo que vemos es que si ya en Perú, ¿no? Todas las mujeres que vivimos en Perú tenemos lo que se ha llamado, ¿no? Desde el propio ONU Mujeres como casi una pandemia la violencia de género, ¿no? Porque afecta y lamentablemente vemos que está en aumento, pero sí vemos que cada vez las mujeres, cada vez hay una mayor denuncia social. Y también cada vez las mujeres peruanas se animan más a denunciar, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con esas mujeres que están llegando, sobre todo las que huyen de Venezuela, ¿no? Que en la mayoría de los casos, huyen de una situación también de mucha violencia ya, huyen de una situación de violaciones de derechos humanos y que ya desde el camino, ¿no? Por todo lo que es la ruta, pero también cuando entran acá desde Tumbes, están siendo víctimas de diferentes formas de violencia de género. Entonces, si a esta dificultad que ya tenemos en el Perú, ¿no? de la violencia de género que sufrimos las mujeres, se le añade el que no tienen redes sociales, ¿no? Que no tienen familiares, vecinas, amigas, ¿no? A quién recurrir cuando es tan necesario, ¿no? Cuando es tan necesario. Y además tampoco están recibiendo esa protección por parte de las autoridades. Porque una de las cosas que hemos identificado justo con el informe que hemos estado lanzando, que llamamos Desprotegidas, ¿no? Desde Amnistía Internacional, y que hemos hecho este análisis, es que ellas tienen miedo a acudir a las autoridades, ya no solo desconfianza, ¿no? Sino a pesar de que las autoridades, nuestra normativa, ¿no? Dice que cualquier mujer, independientemente de su nacionalidad, puede acudir a un centro de emergencia mujer, a una comisaría, y se la debe atender igualmente. Muchas de ellas no cuentan con sus papeles en regla o a lo mejor han caducado, están atrasadas. Y tienen ese miedo. Marina, estas mujeres venezolanas, migrantes, que no tienen apoyo además en su país y que los vemos porque son familias también enteras, caminar con dirección a distintos países, entre ellos que son acogidas, por ejemplo, aquí en Perú, que son acogidas en Colombia, ¿qué porcentaje realmente tiene una protección, así sea mínimo ese porcentaje, y qué otro porcentaje queda prácticamente en una especie de nube, ¿no? Sin saber a dónde acudir o cómo acudir, o con el temor también, ¿no? De que no tienen los papeles, en todo caso en regla, y simplemente les toca vivir a estas mujeres un silencio que también se convierte en tortura. Es justo lo que acabas de comentar, es el mayor problema, ¿no? Porque todavía tenemos a la mayor parte de la población en una situación de irregularidad, con una situación regular que quiero señalar, ¿no? Porque muchas de ellas están solicitantes de refugio, ¿no? Estamos hablando de 500,000 de solicitantes de refugio. Pero el solicitante de refugio no tiene ese carnet de extranjería como que se reconoce, que todo el mundo reconoce, y a veces no se les acepta, ¿no? Y como en algunos, por ejemplo, en los bancos o en algunas otras instituciones no la aceptan, ellas piensan que no se les van a aceptar en otros lados. Y además, pues vemos, pues lamentablemente, mira, voy a comentar un caso que a mí, cuando yo me enteré, me dio realmente dolor, así también como madre, ¿no? Que fue que cuando expulsaron hace 2 meses aproximadamente, expulsaron a 32 mujeres, un grupo de 32 mujeres, unas expulsiones express, ¿no? O sea, de una manera muy rápida, sin, por ejemplo, verificar que 10 de ellas dejaban a hijos menores en Perú, ¿no? Y ellas estaban siendo expulsadas por 5 años y simplemente lo que había ocurrido es que sus permisos de permanencia
habían vencido, ¿no? Y además también tenemos que reconocer las dificultades que se tienen para esas renovaciones, que muchas veces estos trámites administrativos, cuando estás en una situación muy vulnerable, cuando estás en una situación en la que tienes que sacar a día a tus hijos, es muy difícil. Y uno piensa, ¿cómo no van a tener miedo, no? Si ellas mismas, pues, conocen de estos casos de expulsiones, incluso de separaciones de sus propios hijos. Entonces, por eso, desde este informe también mandamos un mensaje a las autoridades, ¿no? De dejar estos mensajes, con estas expulsiones se dan justo estos mensajes, pues, xenófobos, de lo que se llama la criminalización de la migración, ¿no? No cometido ningún delito. Simplemente lo que eso justamente le quería consultar, Marina, porque hay una imagen que se ha impuesto fuerte en muchos ciudadanos de relacionar a los extranjeros con delincuentes, la delincuencia de la mano con la migración, y ¿qué está haciendo el gobierno, según el análisis de usted, para evitar que se siga dando este tipo de pensamiento en la ciudadanía? Porque ocurre que debido a esto hay muchos ciudadanos que les han cerrado las puertas de sus casas, les han cerrado las puertas de sus trabajos, y de pronto se está trabajando, no se está trabajando en evitar ese tipo de situaciones. Sí, lamentablemente lo que diría es que más bien este tipo de relación, ¿no? Esa estigmatización viene de las mismas autoridades, porque la población peruana siempre ha sido una población de acogida, o sea, tradicionalmente ha sido una población acogida, también ha sido una población migrante, con lo cual desde ahí se siente como una gran empatía, porque prácticamente todas las personas en Perú tienen un familiar, o ellas mismas han migrado, o conocen de alguien que haya migrado, y eso genera una gran empatía. Pero sí se ha lanzado, o se ha utilizado, podría incluso decir, ¿no? Este mensaje discriminatorio, ¿no? Ese mensaje de esa relación que hay por parte de las autoridades. Y hablemos, por ejemplo, del la última reforma de la ley de migración que fue aprobado el jueves pasado en el propio Congreso. Marina, para poder detallar un poco más de lo que ha sucedido en el Congreso de la República, te pido nos esperes unos instantes en la línea telefónica. Tenemos que ir a una pausa, escuchamos a los anunciantes, volvemos en breve, por supuesto, para continuar conversando contigo. Esto es Conexión, tu vuelta a casa bien informada. 7 de la noche con 19 minutos, están en Conexión. Conversamos con Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. Marina, hay un tema pendiente en el Congreso de la República y Defensoría del Pueblo ha rechazado ya. Se está solicitando la modificación de la ley de migraciones. ¿Qué significa esto? Claro, ustedes lo saben perfectamente, pero les contamos a los oyentes que se está limitando o se pretende limitar el ingreso y el tránsito de personas extranjeras. ¿Qué significa? Por ejemplo, que las personas que quieran alquilar un cuarto, un mini departamento, cualquier espacio a un ciudadano extranjero, deben exigir la acreditación de la situación migratoria para poder, en todo caso, hospedarlas. ¿Cómo toman ustedes esto? Que si bien es cierto, claro, está todavía en veremos, podría hacerse efectivo y de una manera podría también incentivar a la xenofobia, al racismo, al rechazo, no solo de venezolanos, sino también de otros ciudadanos del extranjero. Sí, estamos desde Amnistía Internacional realmente preocupados por la aprobación de este dictamen, porque sí que vemos que es total y absolutamente discriminatorio, ¿no? Y es cambiar una ley de migraciones que estaba enfocada desde el derecho, y estaba enfocada en favorecer espacios de integración y que las personas puedan aportar, ¿no? a una ley, ¿no? Digamos que el enfoque varía, ¿no? Criminalizando lo que es la migración, o sea, poniendo por delante lo que es la persecución en vez de la integración, que es lo que beneficia tanto a la población que viene como a la población de acogida, a los peruanos y las peruanas. Pero este ejemplo, por ejemplo, de la vivienda es clave, ¿no? Porque aquí la mayoría lo que se dan son, arrendamientos de habitaciones. Entonces,
estemos pensando, por ejemplo, ¿no? en estos casos de una mujer, que además son la mayoría curiosamente el 55% de las migrantes en Perú son mujeres. Entonces, de una mujer que viene con sus hijos y quiere alquilar una habitación, y entonces con esta ley lo que se hace es traspasar al arrendador, a la persona que le va a alquilar eso, el que tenga que comprobar cuál es su situación regular, que en muchos casos ni siquiera lo va a saber, porque ahora mismo la gama de documentaciones que hay para estar de manera regular, ¿no? Y hablo solo de regular, en Perú es bien amplia como para que toda la ciudadanía lo pueda conocer. Me parece que eso es trasladar a la ciudadanía una fiscalización que tendría que estar en migraciones. En migraciones no es la ciudadanía, que realmente el ciudadano de a pie no es un experto en conocer todos los tipos de documentación y cuál ha podido vencer o no ha podido vencer, o si es de esta o de la otra manera. Entonces, esto va a llegar realmente que incluso las personas que están de manera regular pueden ser discriminadas porque no lo porque el ciudadano que está arrendando, que arrenda su habitación, pues no conoce esa documentación o no sabe que hay. Entonces, es también el negar este derecho básico a una vivienda. Entonces, realmente es una modificación que ya antes de ser aprobada, nosotros desde Amnistía Internacional hemos hecho llegar a los congresistas nuestra gran preocupación, nuestra consideración de que esto está en contra de los derechos de las personas migrantes. Y parece que no se escuchó, ¿no? No lo tomaron en cuenta y este proyecto continúa. Pero ¿se puede recurrir a estamentos internacionales? De hecho, ¿su institución lo va a hacer de repente? O sea, ahora mismo todavía estamos en fase de que debería de observarla el Ejecutivo. Todavía no estaríamos en una fase de llevarlo ante instancias internacionales, porque realmente yo creo que ahí debe de observarla el Ejecutivo. Y bueno, como la propia Defensoría del Pueblo, ¿no?, ha señalado, esto estaría en contra de tratados internacionales que ya ha suscrito el Perú. Entonces, por lo tanto, sí se podría llevar a las instancias internacionales, pero esperemos que no haya que llegar ahí y esperemos que el Ejecutivo lo observe y el Congreso revise qué es lo que hay, tenga en cuenta todos estos argumentos y sea revocada. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú. Por supuesto, hay muchísimo que trabajar y hay muchísimo que pensar. ¿Se imaginan ustedes el dolor de las personas, de estas mujeres, de estas madres, al tener que dejar a sus hijos, al separarse de ellos por cuestiones, por supuesto, legales? Pero ellas, además, llegan hasta nuestro país, llegan a otras partes del mundo, escapando del horror que se vive, en este caso, hablando puntualmente, en Venezuela.